Bien. Músculos craneomandibulares. Ya. Nosotros habíamos visto hasta aquí los músculos que son faciales, ¿cierto? Que nosotros dijimos que eran una excepción, una regla en varios aspectos. Estos músculos que se denominan craneomandibulares o músculos masticadores son muy similares a un músculo convencional. Muy similar al músculo convencional. Y ya pareciera ser parte del gran contingente muscular que nosotros nos vamos a empezar a hacer una inmersión. Pero tienen algunas características distintivas, ¿ya? Porque al igual que los músculos faciales, están inervados por un nervio craneal. Están inervados por un nervio muy complejo en su constitución, porque viene derivado del arco faríngeo también, viene derivado del primer arco faríngeo. Todas las estructuras que deriven del primer arco faríngeo se denominarán músculos o más bien masticadores, a pesar de que muchas de esas estructuras no mastiquen. En este caso se denominan músculos craneomandibulares o músculos masticadores a los que están inervados por el nervio trigémino, más bien por la raíz masticadora del nervio trigémino o por el núcleo masticador del trigémino, que es un núcleo motor. El nervio trigémino, y no hablando de músculo, el nervio trigémino es un nervio extremadamente amplio, que tiene una representación en el tronco encefálico y en la corteza cerebral enorme. Es el más amplio de todos los nervios craneales, el más amplio, el más visible. Lejos el más grande, pero por mucho. El nervio se subdivide en 3 nervios y cada uno de sus divisiones es más grande que todo el resto de los nervios craneales. Pero es un nervio eminentemente sensitivo. De hecho, da la sensibilidad de la cara, la sensibilidad de los dientes, la sensibilidad de las mucosas y de manera independiente, hacia núcleos independientes del tronco encefálico. Eso quiere decir que su representación es potente. En el paso del tronco encefálico, el nervio comienza a dejar vías para otros núcleos y se integra con muchos núcleos para poder hacer reflejos. Y una parte del nervio es masticadora, la más pequeña es masticadora. Y esa tiene un núcleo preciso para él. Ese núcleo se denomina núcleo masticador del trigémino. Y ese es el nervio el cual le va a dar inervación, valga la redundancia, a los músculos craneomandibulares. Pero es un nervio muy espectacular en el sentido de propioceptivo, es decir, cómo se maneja en la sensación propia de la tenencia de ese músculo, o ni siquiera de los músculos, sino de todo el aparato masticador. O sea, que cuando usted, por ejemplo, muerde, está comiendo marisco y muerde una pequeña pieza que mide, qué sé yo, 0.05 milímetros, y usted de repente la mastica con toda la fuerza del mundo y la mandíbula se detiene, registra qué cosa es, parece que fuera de 1 kilómetro de ancho, y usted la puede detectar y la saca. Hay una cosa, pero ¿qué es lo que hace el sistema? Detectar a nivel propioceptivo con mecanorreceptores que eso podría ser suficiente para por ejemplo, producir una fractura a nivel de una pieza dental o una fractura a nivel mandibular. Por lo tanto, el cuerpo tiene una protección, un reflejo de protección. Registrar eso es muy difícil. No es igual a un músculo braquial, no es igual a un músculo del antebrazo ordinario. Estos son músculos extraordinarios, son músculos que tienen una unidad motora enorme. Y algunos de ellos tienen muchísimas fibras dando inervación a un contingente pequeño de fibra muscular. O sea, fibra me refiero a fibra nerviosa. Muchísimas fibras nerviosas a un contingente pequeño de fibra muscular. O sea que mantienen entonces una unidad motora pequeña también. Eso significa que su representación es enorme en la corteza cerebral. O sea que le da mucha importancia. Vamos a ver entonces qué significan los músculos masticadores. Los músculos masticadores son varios. Miren, los músculos masticadores más comunes son el músculo massétero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, porque estos sí mastican. Estos son para elevar mandíbula o deprimir la mandíbula y están interactuando con la articulación de la ATM. O sea, están en la articulación temporomandibular.
Pero adicional a eso se agregan estos dos, que son el vientre anterior del músculo digástrico y el miloyoideo, que son músculos del cuello. De hecho, se denominan músculos suprayoideos, pero ambos tienen una derivación embriológica del primer arco faríngeo. Y por lo tanto, están inervados por el nervio mandibular, especialmente por el nervio alveolar inferior, y una división que se denomina miloyoideo, y esa división miloyoidea lleva el nervio para el músculo digástrico. Por lo tanto, finalmente están inervados por la raíz motora del trigémino. Por lo tanto, siguen siendo masticadores. Y además, hacen esa función. Si bien el miloyoideo no mucho, el vientre anterior del digástrico mucho más. Es un depresor de la mandíbula. Pero aquí existen dos músculos más. Dos músculos pequeños, difíciles de ver, y que están uno en el paladar, tensor de pelo palatino, en el paladar blando, y uno en el tensor del tímpano que está en el oído medio. Y es son músculos que tienen una función en la deglución, en el tensor de pelo palatino, pero además el tensor del tímpano es un músculo que tiene un reflejo de protección auditiva, es decir, puede proporcionar una hipoacusia si los niveles o los decibeles son sobre 90 decibeles de manera muy repentina, de tal forma de que se activa el músculo y se provoca inmediatamente una hipoacusia y usted queda con la sensación de que está escuchando poquito. Y muchas veces con un tinnitus, o sea, con un pito en el oído. Eso es el músculo tensor del tímpano. ¿Para qué? Para protección del tímpano. Pero es un músculo masticador. Músculo temporal. El músculo temporal es un músculo amplio en abanico que tiene varios fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Se origina en la línea temporal inferior y en toda la porción de la fosa temporal y a través de fibras carnosas. Recuerden que los orígenes podían ser carnosos, ¿cierto? A través de fibras carnosas y cuando se va acercando hacia el proceso cigomático, entonces conforma sus fibras tendinosas y estas fibras tendinosas van en búsqueda del proceso coronoides de la mandíbula y lo atrapan completamente estas fibras y además abordan el margen anterior de la mandíbula, de la rama mandibular y finalmente se proyectan hasta una región que se denomina el trígono retromolar. En el trígono retromolar, más bien en el labio medial del trígono retromolar, es donde se ubica la inserción de este músculo. Como este músculo toma toda esta inserción, toda esta región, lo que hace es hacer una elevación muy efectiva, muy eficiente, una elevación de la mandíbula, para poder masticar, ¿cierto? Que básicamente va a ser bien vertical la elevación mandibular. Pero es un músculo más complejo que eso, porque, como dije, tiene fibras que son fascículos anteriores y fascículos posteriores, los cuales tienen unas fibras inclinadas. El fascículo anterior mantiene unas fibras que es de inclinación de anterior hacia posterior y de superior a inferior, de tal forma de que pueden provocar una protrusión de mandíbula, pueden hacer una protrusión mandibular con elevación mandibular. Y las fibras que son del fascículo posterior pueden hacer una retrusión mandibular con elevación mandibular. En cambio, la del fascículo medio solamente elevación mandibular. De tal forma de que los fascículos tienen una inervación independiente con nervios que se denominan temporales profundos, derivados de los nervios temporobucal y temporomaceterino de la raíz mandibular del nervio trigémino, y además una irrigación diferenciada que está dada por la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria temporal superficial le entrega la arteria temporal profunda media y la arteria maxilar la arteria temporal profunda anterior y temporal profunda posterior, que van a dar irrigación entonces al músculo massetero. Tiene una irrigación profusa, una inervación muy rica y se proyectan desde la superficie interna la mayoría de las estructuras. Finalmente termina haciendo esa inserción a nivel de la mandíbula. Aquí se muestran entonces otro aspecto interesante. Es un músculo que se proyecta a través de un espacio. Ese espacio que le está proporcionando el arco cigomático. De tal forma de que este músculo temporal se proyecta en ese espacio que se denomina espacio o hiato, un hiato es un espacio, hiato temporal intratemporal. Entonces, se proyecta a través del hiato temporal, infratemporal, hacia las regiones profundas de la cara, donde está cayendo allá, hacia finalmente la mandíbula.
Eso significa que su origen se encuentra en la fosa temporal a nivel del cráneo y se proyecta hacia la fosa infratemporal, que es un espacio de la cara, a nivel mandibular, pasando por dos regiones de la cara importantes. Entonces, mantiene una potencia aproximadamente entre 120 y 125 kilos por centímetro cuadrado, que es un músculo muy potente, pero no tan potente como el macétero, pero de todas maneras muy potente en su biomecánica. Ahora, mantiene una fascia, y esa fascia del músculo temporal es bien extraña, no es igual a las fascias del resto de la musculatura. Y esto se da en algunas partes del cuerpo. Los músculos que mantienen fascia dijimos que está íntimamente relacionada con la pieza muscular, de tal forma que le están formando un verdadero estuche, ¿cierto? Y que además se proyectaban internamente para recubrir o formar los fascículos, que son primarios, secundarios, ¿cierto? Terciarios, o lo mismo endomicio, perimicio, ¿cierto? O epimicio. Pero aquí no es así. Aquí la fascia evolucionó de manera mucho más gruesa, tiene un origen propio, un origen que se ubica a nivel de la línea temporal superior. Tiene una diferencia, usted vio que la línea temporal inferior iba por un lado y la temporal superior iba un par de milímetros mucho más superior, digamos, y por lo tanto tenía una distancia donde no hay casi nada interpuesto. Esa diferencia la proporciona esta fascia. Una va por la línea temporal superior y el músculo por la línea temporal inferior. Luego se pegan íntimamente, al ser su fascia, a nivel de las porciones carnosas, pero rápidamente se despega, como se ve aquí. Rápidamente se despega y se proyecta hacia las porciones óseas del arco cigomático, de tal forma que entre la fascia del músculo temporal y el músculo temporal queda un espacio triangular que va a estar ocupado por grasa, por una expansión grasa que se denomina expansión del cuerpo adiposo de la mejilla, expansión temporal. Entonces el músculo no está limpio como se ve aquí, sino que tendría una grasa interpuesta. Y además esta fascia del músculo temporal se subdivide en dos láminas, como se ve ahí. Una lámina que va hacia el labio externo del arco cigomático y un labio que va hacia, y una lámina que va hacia el labio interno del arco cigomático. Y de nuevo va a mantener un espacio, la fascia, un espacio triangular que va a estar relleno por una vena que se denomina cigomatopalpebral. Puede estar o puede no estar, pero bastante constante. La vena cigomatopalpebral entonces va a estar dentro de ese espacio. De tal forma de que la fascia tiene un origen muy estructurado y una inserción, la fascia, también muy bien estructurada en el arco cigomático. Y mantiene una separación con el músculo, de tal forma que el músculo cuando se contrae, y siendo esta una fascia muy nacarada, muy gruesa, muy blanca, parece más bien una aponeurosis, parece como si fuera un tendón, pero es una fascia. De tal forma que cuando esto se activa, este músculo se contrae, entonces existen dos posibilidades: que la fuerza, que la energía se proyecte entre las fibras musculares y se pierda energía si usted hiciera una contracción y el músculo temporal se expandiera, porque si se contrae, se expande, o un diseño extraordinario de mantener una fascia nacarada, amplia, resistente, inextensible, como un tendón, de tal forma que cuando se contrae el músculo se proyecta la energía hacia inferior y no se pierde ninguna de estas regiones, sino que se proyecta a través del hiato temporal e infratemporal, de tal forma que se proyecta la mandíbula y la mandíbula asciende de una manera eficiente. ¿Se entiende? La fascia en general, cualquier fascia está hecha para eso. Pero si tuviésemos una fascia recubriendo la musculatura, recubriendo solamente el músculo temporal, se perdería mucha energía. Y aquí lo que necesita usted es fuerza, mucha fuerza. Por lo tanto, está acompañando para hacer una biomecánica, un trabajo mucho más eficiente. Esto es un corte coronal, donde observamos el músculo temporal, miren, músculo temporal. Y el músculo temporal se proyecta, ahí está el cráneo, ahí está la mandíbula, ahí está el arco cigomático. ¿Lo puede ver? ¿Sí? Por lo tanto, esto es músculo temporal, ahí están los vasos del músculo temporal, que son vasos que proporcionan la arteria temporal profunda
anterior y posterior de la maxilar. Y aquí estamos viendo, mire, eso sería la fascia del músculo temporal. Fascia del músculo temporal, dos láminas, una vena, la vena cigomatopalpebral, un espacio triangular recubierto por grasa, por la expansión temporal del cuerpo adiposo de la mejilla, y el músculo temporal con sus fibras tendinosas aportadas hacia la mandíbula, ¿cierto? Hacia la región anterior debido al proceso coronoides, el proceso coronoides y el margen temporal mandibular. Aquí estamos viendo en una disección lo que significa la región temporal. Esto es una disección superficial, donde están los vasos temporales superficiales. Bajo eso se puede ver la fascia. Entonces tenemos una fascia temporal muy robusta, que no permite ver el músculo, que habría que disecarla para poder ver la grasa asociada y la fibra muscular. ¿Ya? Eso es para observar cómo es la fascia del músculo temporal. Se parece más bien a una aponeurosis. Es más, se parece a una línea alba o a las aponeurosis anchas del abdomen. Se parece en el sentido del grosor, ¿ya? Y del color, porque efectivamente más bien parece un tendón. Ahí está la fascia y después estamos viendo las fibras musculares, pero han sacado la grasa asociada. Y aquí estamos viendo cómo está su irrigación, que es muy amplia. Hay 3 arterias de mucho calibre que se originan directamente son colaterales indirectas de la carótida externa, por lo tanto son colaterales muy importantes. Su irrigación está dada, dijimos, por la arteria maxilar, que es esa, la arteria maxilar, y por la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial le proporciona la arteria temporal profunda media, y la arteria maxilar, la arteria temporal profunda anterior y temporal profunda posterior. Pero, ¿por qué les digo esto o para qué ahora? Para que no se les olvide lo siguiente. Dijimos que el músculo tenía fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior. El fascículo anterior y el fascículo medio están irrigadas por la arteria maxilar. En cambio, el fascículo posterior está irrigada por la arteria temporal superficial, por esa arteria que se denomina temporal profunda media. Se da cuenta de que esta se llama temporal profunda media y da irrigación al fascículo posterior, que es ilógico, porque esto debería dar irrigación al fascículo medio. ¿Sí? Pero pasó de que le colocaron nombre a estas dos arterias derivadas de la maxilar, y como esta es anterior a la maxilar y esta es posterior a la maxilar, entonces ya tomaron los nombres anterior y posterior. La que quedó es temporal profunda media, pero está por posterior. ¿Ya? Y eso es básicamente porque si no sería, si usted estuviese analizando la arteria maxilar, hablaría de arteria temporal profunda anterior y arteria temporal profunda media, y no se entendería. ¿Por qué hay media? ¿Y dónde está la posterior? Porque la posterior es de otra arteria. Entonces mejor temporal profunda anterior, temporal profunda posterior de la maxilar, y aparte la temporal profunda media, que va a dar irrigación al fascículo posterior del músculo temporal. Y la inervación está dada a través de mediomandíbula, los ramos que son laterales, que son ramos temporobucal y temporomaceterino, pero después esto lo vamos a analizar en detalle en algún momento, así que no nos preocupemos todavía de eso. Las arterias que dan irrigación, que vienen desde el espacio infratemporal o desde lo profundo, la mayoría de su irrigación, y sin inervación también. Músculo massétero. El músculo massétero es un músculo, el más potente de los músculos masticadores. El músculo massétero puede tener una fuerza de 200 kilos por lado. 200 kilos por lado, que es una enormidad de fuerza para lo que nosotros necesitamos. Porque lo que nosotros normalmente masticamos es a nivel de 40 hasta 60 kilos por lado. Eso es lo que ocupamos. Cuando estamos dando una super mordida, cuando estamos pensando que lo estamos dando todo, por ejemplo cuando usted ha hecho pesas, alguno de ustedes ha hecho pesas, o un deporte extremo, o un deporte que necesite que sea adrenalínico, usted hace dos cosas: o grita o fija la mandíbula. ¿Cómo la fija? La cierra, ¿cierto? Y la cierra con toda la potencia que usted cree, porque pareciera hacer más fuerza, de hecho la hace.
Usted cierra la mandíbula, hace más fuerza. Y por lo tanto, cuando usted cierra la mandíbula, lo hace con toda esa potencia del mundo, está dando una mordida aproximadamente de 60 kilos por lado. ¿Para cuánto está preparado? Para 200 kilos por lado. ¿Quién lo controla? El tronco del encéfalo a través de mecanorreceptores, propioceptivos y un núcleo que se denomina núcleo del tracto mesencefálico del trigeminal. O sea, hay un núcleo preciso para controlar a este músculo. Músculo que mantiene dos fascículos. Un fascículo superficial, que es lo que está viendo aquí, y un fascículo profundo que se deja ver en ese esquema, miren, ahí. O sea, un fascículo superficial que es oblicuo y proyectado desde el cuerpo del hueso cigomático y parte del arco cigomático, que es su origen, y se va a insertar finalmente al gonion, o al ángulo de la mandíbula, y al margen inferior mandibular, levemente. Y se va a acabar en el ángulo mamoidal. Perfecto, ahí se inserta. En cambio, el fascículo que es profundo es un músculo vertical. Es vertical. Y ese fascículo que se ve ahí se proyecta desde el arco cigomático y un poco del hueso cigomático, y va a insertarse en el cuerpo de la mandíbula, perdón, en el cuerpo de la rama mandibular, es decir, en toda la cara externa de la rama de la mandíbula, en esta región. Y va a proyectar su fibra, y usted va a ver que en algunas mandíbulas existen como espículas óseas o un área irregular a este nivel, dada la potencia muscular que afecta a un hueso que tiene osificación de tipo cartilaginosa, súper cartilaginosa. De hecho, hay un cartílago o cartílagos que se forman, como cartílagos de Meckel, que se forman a las N. Por lo tanto, este es un hueso que no debiera ser modificado, pero igual se modifica en algunos casos. Entonces tenemos dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo profundo hace elevación mandibular, netamente. En cambio, el fascículo superficial les proporciona una elevación mandibular, pero con una protrusión mandibular, o sea, lleva la mandíbula además hacia anterior. Protrusión y elevación mandibular. Aquí estamos viendo la inserción del fascículo profundo y el fascículo superficial en el margen mandibular y en el ángulo de la mandíbula. Y se proyectan ambos desde el hueso cigomático y el arco cigomático, haciendo la diferencia entre uno y otro. Uno está más levemente más hacia posterior porque tiene que ser vertical. ¿Qué otra cosa interesante tiene la perspectiva topográfica o de relaciones? Este músculo se relaciona de manera íntima con la parótida. Adicional a eso, con su conducto. O sea, el conducto parotidio se desplaza a través de la superficie externa del músculo massetero. Y luego termina atravesando el músculo buccinador. ¿Se acuerda que lo vimos? Termina atravesando el músculo buccinador. Pero tiene entonces una relación importante con el conducto parotidio y con la glándula parótida. Otra cosa interesante, este músculo mantiene una fascia íntimamente relacionada, como la mayoría de los músculos, pero tiene una característica: su fascia es tan robusta, porque hace el mismo trabajo que el músculo temporal, que le proporciona una logia, o sea, un estuche. Le proporciona un propio estuche. Y ese estuche no solamente está inserto en el cuerpo muscular, sino que está inserto en la mandíbula, por posterior a la rama mandibular, por anterior a la rama mandibular, por el margen inferior, y le proporciona un estuche hermético. Solo abierto por ahí, por la escotadura sigmoidea mandibular, que lo preguntamos en la prueba. O escotadura mandibular. Escotadura mandibular. Por lo tanto, esa región pequeñita es muy importante para poder obtener el paso de estructuras neurovasculares hacia esa logia. Eso quiere decir que, como es tan hermético, su irrigación y su inervación casi que no está dada desde la región externa. Su irrigación y su inervación está dada a través de la escotadura sigmoidea, desde las estructuras internas, desde el espacio interno. Solo una arteria, derivada de la arteria facial,
que se denomina maceterina inferior, atraviesa la logia y da irrigación al músculo por niveles más inferiores. ¿Ya? El resto son todas arterias y nervios que se proyectan a través de la escrotocola ciclónica. Aquí estamos viendo entonces una disección donde se puede ver músculos faciales, pero además ahí estamos viendo el músculo macétero con su fascículo superficial y su fascículo profundo y el músculo temporal pasando por el hiato temporal infratemporal hacia la mandíbula. Esto es, mire, escrotocola sigmoidea le está proporcionando la irrigación que está a través de la arteria temporal, la arteria maceterina superior, que es una de las colaterales de la arteria maxilar también. Y hay una arteria maceterina inferior que está dada por la arteria facial. Su inervación está dada a través de la escrotocola sigmoidea por el ramo temporomaceterino del nervio mandibular. Pterigoideos. Los pterigoideos son músculos muy difíciles de estructurar mentalmente, porque usted no está acostumbrado a ver estas imágenes. Primero, esta imagen es un esplagno-cráneo visto desde posterior, ¿cierto? Por lo tanto, es musculatura muy profunda. Lo que estamos viendo aquí son las coanas y mandíbula, pero que está posterior. Les digo esto y le hago hincapié en esto porque todos los años me preguntan, profe, que no sé cómo ver los pterigoideos, por dónde los veo. Entonces, esta vista es posterior, es la mejor forma de ver si es que tuviese esta disección, pero se puede ver por cualquier lado. Por posterior veríamos un músculo que se denomina pterigoideo medial, que es un músculo amplio, robusto, oblicuo, que se proyecta desde el proceso pterigoides, miren, hasta el ángulo de la mandíbula y el margen basilar mandibular, y un músculo pterigoideo lateral, que es un poco más pequeño, funcionalmente más importante, topográficamente menos importante, más profundo y que tiene una inserción hacia el cóndilo de la mandíbula, pero más bien hacia el cuello del cóndilo mandibular y hacia el disco de la ATM y hacia la cápsula de la ATM. Un músculo que se relaciona directamente con una cápsula articular y con un disco articular. Raro, súper raro, eso no pasa en otra parte. Algo raro tiene esto. Entonces, el músculo pterigoideo medial, sin decir orígenes e inserciones, tiene una importancia tremenda topográfica. Porque si usted lo ve de esta manera, verá que toda esta región corresponde a una fosa. Y esta región corresponde a otra. Es decir, el músculo pterigoideo medial divide fosas internas de la cara. Y por lo tanto deja áreas para el paso de estructuras vasculonerviosas o para estructuras viscerales. ¿Qué quiero decir con esto? Sin que usted comprenda todavía cómo se estructura internamente la cabeza, quiero decirle de que el músculo pterigoideo medial es un músculo importante de manera topográfica, además de funcional, topográficamente muy importante, ¿ya? Si usted se detecta este músculo, inmediatamente dice, de aquí para acá hay una fosa que se llama pterigomandibular, de aquí para acá, la pterigofaringea, y ahí vamos encontrando por otras. Y en la pterigomandibular encontramos este músculo que es el pterigoideo lateral. Perfecto. Otro concepto. ¿Eso? Ese es un músculo que del cuello lo vamos a ver, se llama piloyoide. ¿Ya? Pero después está cortado. ¿Ya? Músculo pterigoideo medial, mire, si usted lo ve, tiene un origen en la fosa pterigoidea, ¿cierto? También llamada fosa escafoidea del proceso pterigoideo. En la fosa pterigoidea, en todo lo que corresponde a la fosa, es decir, en la cara lateral del ala medial del proceso pterigoides, en la cara medial del ala lateral del proceso pterigoides, en el proceso piramidal del hueso palatino. ¿Recuerda que terminaba llenando ese espacio? El proceso piramidal del hueso palatino. Y en todo lo que conforma la fosa hacia el ángulo de la mandíbula y el margen mandibular, de tal forma de que por el otro lado, mire, misma inserción que el macétero, igual, solo que este está por medial y el otro está por lateral, de tal forma que biomecánicamente trabajan juntos.
De hecho, están divididos en su inserción por un rafe. ¿Qué es un rafe? Lo dijimos. Un espacio tendinoso para dos músculos. O sea, un tendón intermedio, pero para dos músculos que son distintos. No es igual al músculo digástrico, ¿cierto? Que tiene un tendón interpuesto, pero para el mismo músculo. Estos son músculos distintos. Ah, entonces son rafes. Y los rafes muchas veces derivan de ligamento. Pero en este caso, no derivan de ligamento. Este rafe divide al músculo pterigoideo medial del músculo macétero que está por la cara externa. De tal forma que se llama rafe pterigo-maceterino. Existe entonces un rafe pterigo-maceterino dividiendo ambos músculos. ¿Cuál es su acción? Elevación mandibular. Elevación mandibular. Pero también participa algo en lo que se denomina lateralidad de la mandíbula. Algo en lateralidad de mandíbula. Y acá, mire cómo se observan un contingente de estructuras neurovasculares en este espacio que se denomina pterigomandibular. Ahí, como un contenido más, el músculo pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral, músculo pequeño, es horizontal en su mayor parte de fibra. Es un músculo que tiene dos fascículos, como se ve ahí, uno y otro. Un fascículo que se denomina superior o esfenoidal y un fascículo inferior o pterigoideo. Y efectivamente está muy bien puesto el nombre porque el músculo pterigoideo lateral, fascículo esfenoidal, se proyecta en su origen desde el ala mayor del esfenoides, desde la lámina vertical del ala mayor del esfenoides, y también desde el tubérculo esfenoidal. ¿Se acuerda del tubérculo esfenoidal? Del tubérculo esfenoidal, que parecía una espina, pero no una espina, era un tubérculo. Y también de la cresta infratemporal, a ese nivel. Y un par de fibras que se originan en la lámina horizontal del ala mayor del esfenoides. Y se va a insertar finalmente al disco del ATM. El disco del ATM, 20% de sus fibras van a ir al disco del ATM y a la cápsula articular. Y el 80% restante van a ir a una fosita del cuello del cóndilo de la mandíbula. Fosa pterigoidea. La fosa del cuello del cóndilo mandibular, entonces, ahí van a ir el resto de las fibras. En cambio, el fascículo que se denomina pterigoideo, el fascículo pterigoideo se origina en la lámina horizontal, de la ala mayor del esfenoide, un pequeño contingente de fibras, la mayor cantidad de fibras del ala lateral del proceso pterigoides, de la cara lateral del ala lateral del proceso pterigoides que estaría ahí, y también parte de la tuberosidad del maxilar. Parte de la tuberosidad maxilar y parte del proceso piramidal del hueso palatino, y sus fibras se proyectan a la fosita del cuello del cóndilo mandíbula. Pero estas fibras son así, son oblicuas ascendentes. En cambio, las fascículas esfenoidal son horizontales y algunas incluso un poco descendentes. Por lo tanto, tienen forma como de abanico, como un abanico. Cuando se activan estas fibras, lo que producen es una depresión mandibular. Pueden producir una depresión de mandíbula, o sea, abrir la boca. Y además, ¿quién participa abriendo la boca? Ese, el fascículo pterigoideo, porque si usted lo tracciona así, lo que va a pasar con esto es que va a rotar así, ¿cierto? Y va a abrir la boca, va a participar en la dinámica mandibular de apertura bucal. Pero este no. Este va a ser lo contrario. Por lo tanto, hace elevación mandibular, depresión mandibular, lateralidad de mandíbula. Si se activa el pterigoideo lateral, ambos músculos, o ambos fascículos musculares del lado izquierdo, la mandíbula va hacia el lado derecho. Por lo tanto, su dinámica o su biomecánica es compleja, pero es muy hermosa porque es una pura pieza muscular, le está haciendo 3 movimientos. Al menos 3, lateralidad, elevación y depresión. Por lo tanto, es un músculo muy importante en la dinámica mandibular de la masticación y del habla, incluso. Pterigoideo lateral. Y el más pequeño de todos, y el más difícil de ver. Otra cosa interesante, mire lo que le voy a decir para que usted lo entienda desde ya y no se encuentre con una cosa extraña después. Existe un ligamento que se denomina esfenomandibular, viene del esfenoide, ¿cierto?
esferomandibular y que se proyecta a la mandíbula. Y este ligamento, al igual que otros, van a haber otros, pero este también es importante, proporciona un sustento para que no se provoque una retrusión excesiva de la mandíbula, de tal forma de que se pueda comprometer la ATM al hueso timpánico. ¿Te acuerdas de este hueso timpánico, cierto? Por lo tanto, si yo doy un combo aquí, esto intentaría irse hacia posterior y fracturar el hueso timpánico, ¿cierto? Existen unos ligamentos, como es esferomandibular o tímpanomandibular, que son extraordinariamente nobles. Se rompen ellos antes de que se rompa el hueso timpánico. Son de seguridad. Si se le da es muy difícil que un golpe se rompa el hueso timpánico. ¿Qué es lo más común cuando se le da un golpe demasiado grande en la mandíbula? Por ejemplo, en un accidente de tránsito que se golpea contra el volante. ¿Qué es lo que ocurre? Se fracturan los cócleos. O de un lado, o del otro lado, o de ambos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Que los ligamentos tímpanomandibular y esfenomandibular fraccionaron y fracturaron los cócleos. Maravilloso. Porque sería peor fracturar el hueso timpánico y quedar sin un sentido. Y para el cuerpo humano los sentidos son una representación muy grande de la evolución. Por lo tanto, los resguarda a todos niveles, incluso dentro del tronco del encéfalo. Los resguarda tanto que cruza las vías dentro. Por si se afecta una vía, igual está cruzada por otro lado. Y si se afecta por acá, igual la crucé por el otro lado. Y las cruzo igual varias veces. Y usted puede ver que un sentido más importante que otro en la representación del tronco encefálico, de acuerdo al cruce de las vías. Por lo tanto, no voy a afectar la audición por un golpe. Fracturo los cóndilos. Y los cóndilos después se recuperan. Perfectos. Por ejemplo, ya si fractura el hueso timpánico, entonces no se puede volver a escuchar, no se regenera. ¿Y qué pasa? El lámina cortical, ¿no? ¿Qué uso? Y eso no se opera, no hay nada que hacer. Ya. Por lo tanto, está muy bien estructurado. Pero miren, eso no era el cuento que yo les quería contar. Yo quería contar para qué servía, ¿no? ¿Saben lo que le quería decir respecto a esto? Es que ese ligamento es una derivación de la fascia de recubrimiento del músculo pterigoideo medial. De tal forma que el músculo pterigoideo medial tiene una fascia, como todos los músculos. Esta fascia recubre también al pterigoideo lateral, por lo tanto se llama fascia interpterigoidea. Lógico, ¿no? Fascia interpterigoidea recubre ambos pterigoideos. Y de la estructuración posterior de la fascia interpterigoidea, la parte más robusta de la parte posterior, nace el ligamento esfenomandibular. O sea que el esfenomandibular es un ligamento derivado de la fascia interpterigoidea. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Lo podría entender con el dibujo del néter? No, imposible, imposible. No estudien de dibujos. Los dibujos son para hacer clases, los dibujos son para poder interpretar una estructura, el resto tiene que leer, tiene que entender. Yo siempre bromeo con las cosas de anatomía y lo hago como una analogía, como si fuera una religión, ¿cierto? Pero mire, ¿usted ha visto una Biblia para un niño de 4 años? Sí. ¿Cómo es? Que está bien, para un niño de 4 años. Ese es un néter. Pero el Nuevo Testamento es un libro como un Moore. Ese es el Nuevo Testamento, interpretaciones, ¿cierto? Ahora, si usted quiere estudiar de verdad y quiere ser religioso y quiere estudiar del Antiguo Testamento, entonces vaya a un Rubier o un Latarjet. Pero es antiguo y por lo tanto va a tener discrepancias, ¿cierto? Porque no está parafraseado. Entonces, esto es como si fuera una religión. Por eso que les dije a los chiquillos que vinieron a preguntar si el viernes de la gincana había clase.
prácticos. Entonces yo le dije, en un día santo, que usted tiene que rendir una ofrenda a las 4:45 de la tarde, ¿cree justo que tenga que trabajar cuando es santo? No, no tiene que trabajar. Lo que usted puede hacer es venir a misa, a clase teórica. Entonces a usted se le presenta una misa y después se va a su casa a meditar. Y medita con los textos. Y después viene al día santo. Miren lo que estamos viendo aquí. Una visión posterior. Ahí están las guanas también, y ahí está el proceso terigoide. Ahí está mandíbula vista por posterior, y estamos viendo massetero y pterigoideo medial, proyectado desde la fosa pterigoidea del proceso terigoide. Y aquí estamos viendo el RAFE, que se denomina pterigo massetero. No olvidar entonces que si usted quiere encontrar el músculo pterigoideo medial, usted tiene que buscar el músculo massetero. Y ahí poder observar. Aquí estamos viendo la representación. Las líneas que están punteadas ahí son el músculo pterigoideo medial. ¿Cortado para qué? Para ver la fosa que está al otro lado, a la cara externa del músculo, que se denomina fosa pterigomandibular, donde va a pasar varias estructuras, pero ahí están mostrando el nervio bucal y el nervio alveolar inferior. Y también están mostrando parte de lo que es la arteria maxilar. Por eso que le digo que este músculo es importante de manera topográfica, ¿cierto? Y ahí estamos viendo el músculo pterigoideo lateral con sus dos fascículos, un fascículo esfenoidal y un fascículo pterigoideo. Mire aquí. Pterigoideo medial. Esta es una cara, ¿cierto? Con su mandíbula, con una hemicara, vista interior. Pterigoideo medial, pterigoideo lateral. Fosa pterigomandibular, por eso se ven todas esas estructuras neurovasculares. Perfecto. ¿Y esto qué será? Músculo buccinador. Y ahí se pueden ver conchas. Aquí, músculo massetero, su fascículo profundo. Ahí estamos viendo el pterigoideo medial, porque va en dirección al massetero. Y aquí estamos viendo el pterigoideo lateral con sus dos fascículos. Aquí estamos viendo la fosa. ¿Cómo se llama esa? Fosa del cuello del cóndilo mandibular. Y aquí estamos viendo el disco del ATM, el cóndilo del temporal, la fosa mandibular y las fibras musculares del pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral, recuerde que pterigoideo es con P. Pterigoideo lateral, entonces, las 20% de las fibras que son del fascículo esfenoidal llegarán hacia ese disco. Y eso es importante porque cuando usted hace una apertura bucal de más de 2 centímetros, entonces este músculo tracciona al disco para que el disco se posicione a nivel del cóndilo del temporal, de tal forma de que esto no quede afectado cóndilo contra cóndilo. Por lo tanto hace un movimiento en disco de translación. También muy importante y muy complejo la constitución de una articulación que se haga eso. Y si usted está abriendo la boca en menos de 2 centímetros, por ejemplo, para hablar, entonces no ocupa este músculo. Y solamente esta articulación rota sobre sí misma. ¿Ya? ¿Por qué mostré esa de nuevo? Entendemos lo que es eso. ¿Qué es eso? Músculo buccinador. Porque ese es el conducto parotídeo. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es el origen del buccinador? Ese músculo. El constrictor superior de la faringe. Pero no el músculo en sí, sino que el RAFE. Y el RAFE se denominaba buccinato faringeo. Por lo tanto, tenemos dos RAFEs dados. El RAFE buccinato faringeo y el RAFE pterigo massetero. Aquí estamos viendo músculo, mire, massetero, temporal, eso sería la fascia del temporal, esto sería el pterigoideo lateral,
con fascículo esfenoidal, fascículo pterigoideo, el fascículo esfenoidal más superior, el fascículo pterigoideo más inferior, y ese sería el músculo pterigoideo medial hacia lateral, una fosa pterigomandibular, y hacia medial otra fosa pterigofaringea. Por lo tanto, esta es la faringe. Y estos son los constrictores. Este es el constrictor superior de la faringe y este es el músculo tensor del velo palatino, también el masticador. Aquí estamos viendo una representación de un corte horizontal que pasa aproximadamente a nivel C1, C2, es bien alto. Y que podemos ver la rama de la mandíbula, y aquí se puede ver el macétero, mire, macétero. Por lo tanto, este sería pterigoideo. Perfecto. ¿Se da cuenta que tiene la misma disposición? Solo uno está por la cara externa y el otro por la cara medial de la mandíbula. Acá son músculos del cuello, son prevertebrales, los vamos a ver ahora. Y esto, mire, ese músculo que delimita la mejilla buccinadora. Perfecto. Maravilloso. Esto ¿Cómo participan estos músculos para el género? ¿Cómo participan estos músculos para qué? ¿Para el bruxismo? No, es que eso es difícil de explicar. Mire, los músculos masticadores, todos participan en un bruxismo. El bruxismo es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad relativamente nueva, no es un bruxismo que significa apretar los dientes. El bruxismo puede ser en clenching o el clenching, significa que puede ser en céntrica, así como apretando, o en excéntrica, que usted está rechinando pero con los músculos masticadores, todo haciendo movimientos de lateralidades, y eso es lo que proporciona muchas veces un sonido intenso en las noches. Uno se trata de una manera, otro se trata de otra manera, y los músculos participan todos en el bruxismo, pero la enfermedad como tal no tiene que ver con la musculatura, es una enfermedad psiquiátrica. ¿Bien? Y se trata con fármacos, entonces, los psicofármacos. Y esa enfermedad psiquiátrica va por estrés, así como la onicofagia, como el estrés, o el dolor de cuello, o la cefalea, o cualquier enfermedad que se dé por estrés. En el niño, detectar el bruxismo en los niños es muy complejo, porque todos los niños bruxan entre los 3 y los 5 años aproximadamente, para poder desgastar las piezas dentales temporales, los desgastan para que vayan evolucionando la definitiva. ¿Entiendes? Por lo tanto, eso es normal, pero existe el bruxismo en niños, eso tiene que ver con una especialidad. También existe. Y también es afectado por problemas por estrés, o sea, ahí hay un problema más grande. ¿Por qué se está produciendo bruxismo en los niños? La mayoría de las veces por insomnio o problemas de sueño. Está producido por otra cosa. Por lo tanto, es un buen signo para evidenciar otros aspectos. Pero eso es más complejo. Músculos del cuello. Hemos visto entonces músculos faciales y músculos craneomandibulares o músculos masticadores. Los músculos del cuello, estos son muchos, pequeños, la mayoría, y están la mayoría de ellos inervados por el plexo cervical, que son nervios espinales, pero no tan sencillos como los nervios espinales del tórax, sino nervios espinales que tienen una configuración compleja y dada por la cercanía del tronco del encéfalo, y por lo tanto los músculos del cuello interactúan con un par craneal que se denomina accesorio, nervio accesorio. Un par craneal que es filogenéticamente muy antiguo y que la tienen la mayoría de las especies inferiores, y que les da la posibilidad de tener una independencia en la rotación del cuello versus el resto de la columna, de tal forma de que existe, obviamente, para nosotros existe casi una independencia en los movimientos de cabeza
mucho más amplia, mucho más rápida, mucho más coordinada que los movimientos de tórax o tórax-abdomen o el resto de la columna, incluso de la columna lumbar. Y eso le proporciona un nervio craneal. Si no estuviese inervado por un nervio craneal, sus movimientos serían aletargados. Es más, existen movimientos reflejos del tronco del encéfalo que se denominan movimientos óculocefalogiros, que están coordinados por un fascículo y por varios núcleos que interactúan con el nervio accesorio. Y el nervio accesorio lo que hace es presentarle algunos músculos del cuello que se activen bajo un reflejo si usted tiene una audición, por ejemplo, dada desde posterior, del lado izquierdo, y viene un perro detrás de usted corriendo a morderlo. Entonces, ¿qué es lo que hace usted inmediatamente? Escucha, detecta el lado, esto en milisegundos. Escucha, detecta el lado, se da vuelta, cabeza primero. Eso es una vía. Es un movimiento óculocefalogiro. Después, una vía que es filogenética más antigua, que es mucho más crecida en los reptiles. Gira el cuerpo. Porque los reptiles, cuando usted los llama de un lado, bueno, no hacen caso. Pero si usted los estimula auditivamente, ellos van a darse vuelta la cabeza así y después el cuerpo. Inmediatamente. Y después se activa por el otro lado y con el cuerpo se van hacia el otro lado. ¿Ya? Vía tectospinal. Esa está representada en ellos mucho más que en nosotros. Nosotros un vecino. Y por lo tanto nosotros podemos incluso detectar el lado, ver y salir corriendo. No es necesario dar vuelta el cuerpo, porque eso es pérdida, ¿cierto? De tiempo, de energía, de todo, que van a morder. Por lo tanto, el movimiento es óculocefalogiro. Esto lo proporcionan los músculos del cuello, pero no todos. Aquí vamos a ver cuáles. Los músculos del cuello son complejos. Y como son complejos en su constitución, porque son muchos, entonces vamos primero a delimitar el cuello. El cuello tiene una delimitación dada por la mandíbula, lo que se denomina pogonion o el mentón, luego hacia posterior por el margen mandibular hasta el gonion, y luego ascendiendo por el margen posterior de la rama de la mandíbula hasta el hueso timpánico, o más bien hasta el conducto auditivo externo, o más bien el nivel del tejido blando hasta el trago del oído, hasta el trago, y luego hacia posterior por el proceso mastoide, y luego finalmente hacia la protuberancia occipital externa para dar vuelta por el otro lado, y tenemos el límite superior del cuello. Límite superior del cuello. El límite inferior del cuello está dada por la escotadura yugular. La escotadura yugular del esternón, luego la articulación esternoclavicular, el margen superior de la clavícula, la articulación acromioclavicular, y después desde el acromio una línea convencional que se proyecta hacia el proceso espinoso de C7 o vértebra prominente, de tal forma de que el hueso llega hasta la C7, perdón, el cuello llega hasta la C7 y se proyecta entonces por líneas convencionales desde el acromio hasta C7, de esta forma, ¿ya? Entonces, todo esto es cuello, hasta ahí. Todo eso. Todos los músculos que estén en esta región van a ser considerados dentro de esta clase, pero algunos de ellos son considerados dentro de músculos que se denominan posterior-superiores del tórax, o sea que interactúan más hacia el tórax, o su función está dada hacia el tórax. Por lo tanto, esos músculos van a ser desarrollados en la próxima clase, pero van a ser nombrados para que usted entienda cómo son las camadas. Existe un hueso, el yoides, que no hemos hablado de él, que es parte del cuello y hace límites topográficos del cuello. Por lo tanto, lo que se encuentre sobre el yoides se denominará suprayoideo, y lo que esté bajo el yoides, infrayoideo. El yoides es un hueso que mantiene un cuerpo. En su cuerpo tiene dos fosas superiores y dos fosas inferiores para la inserción de estos músculos. Un asta que se denomina asta mayor del hueso yoides, que es ese, y un asta menor, que es esa, un asta menor del hueso yoides, en el cual se inserta el ligamento estiloyoideo. Por lo tanto, es un hueso que mantiene una articulación sintesmótica a través del ligamento estiloyoideo, pero él en sí es una cisarcosis. Los músculos del cuello entonces van a ser tratados de una manera ordenada, porque ¿cómo vamos a hablar de músculos posteriores o cómo le damos un orden? Bueno, vamos a hablar de región posterior del cuello o región de la nuca. Vamos a hablar de regiones anterolaterales del cuello.
Y las regiones anterolaterales las vamos a dividir en músculos de la región lateral, músculos de la región anterior. Y en la región anterior nosotros vamos a hablar de músculos suprayoideos e infrayoideos, haciendo una vista de los que se denominan previscerales, o sea, los que están delante de las vísceras del cuello, y luego sacamos las vísceras y podemos ver otros músculos más profundos que se denominan retroviscerales o también denominados prevertebrales, todos en varias camadas y todos interactúan sobre la columna cervical básicamente y la cabeza. Primer músculo, músculo platísimo. Lo nombramos, también dijimos que se denominaba en el cuello y que era un músculo facial, pero se ubica en el cuello. No vamos a hablar mucho de él, si lo que vamos a decir nada más es que está sobre el resto. Este es un músculo superficial, ¿se acuerdan? Por lo tanto, siempre lo debemos considerar como el primer plano. O sea, el primer plano está dado por el músculo platisma, ¿ya? Sus orígenes, sus inserciones ya las hablamos. Y su relación hacia medial con la vena yugular externa, muy importante. Y en lo profundo del músculo platisma se puede observar este músculo, que se denomina el esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es el segundo plano en la región lateral del cuello. Es un músculo muy prominente que se ubica a nivel de la línea nucal superior y el proceso mastoides. En el extremo más lateral de la línea nucal superior el proceso mastoides, y después se va a insertar a través de dos tendones. Un tendón que va a ser clavicular y un tendón que va a ser denominado esternal. Por lo tanto, los fascículos de este músculo se van a dividir internamente, los esternales, hacia el proceso mastoides y la línea nucal del occipital, en fascículos que se denominan externo mastoideo y el externo occipital. Asimismo, el fascículo que se denomina external se va a dividir en un externo mastoideo y en un externo occipital, dando entonces 4 fascículos en un músculo, que es muy complejo en su constitución interna. Este músculo tiene una importancia fundamental topográfica, porque está estratégicamente puesto en la región lateral del cuello, cubriendo al paquete vasculonervioso del cuello, que está dado por la arteria carótida interna, por la vena yugular interna y por el nervio vago. Las 3 estructuras más importantes que van a pasar por el cuello y de las más importantes del cuerpo humano van a estar debajo de él. Por lo tanto, en todos los movimientos de la cabeza, en todos los movimientos del cuello, va a ser obliterado el paquete vasculonervioso por este músculo. Los va a acompañar en todos los movimientos, de tal forma de que usted, donde ingrese un cuchillo por el margen posterior o anterior, nunca se va a encontrar con el paquete vasculonervioso. Solo tendría que atravesar el esternocleidomastoideo para encontrarse con el paquete vasculonervioso del cuello. De nuevo, un super diseño, colocarle un músculo potente, protector, con una sensibilidad aumentada, que está dada por el plexo cervical, y como tiene una sensibilidad aumentada dada por el plexo cervical, su inervación motora, como es un músculo muy inteligente, está dada por el nervio accesorio, 11º par craneal. Y este es uno de los principales que se ajusta en los movimientos óculo-cefalógicos. Músculo entonces esternocleidomastoideo. Este músculo además, si se activa, es capaz de hacer una rotación de la cabeza, pero de tal forma de que la mandíbula gira hacia el lado contrario. Ese movimiento entonces es del esternocleidomastoideo, que la mandíbula gira para el lado contrario. También puede hacer que la cabeza se incline lateralmente. Y si se tracciona y se invierte su origen e inserción, puede hacer que la cabeza se extienda, traccionando ambos músculos desde el tórax. Pero el músculo también puede hacer una fijación del tórax. Cuando usted fija la mandíbula, cierra la mandíbula, se coloca peso, cuando usted quiere hacer, no sé, mancuernas, con mucho peso, usted cierra la boca. Usted está hablando con su amigo, con su amiga, con su pololo o polola, usted cierra la boca y comienza a hacer las mancuernas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Fija la mandíbula, el esternocleidomastoideo se tensa, fija la columna cervical y deja fijo el tórax para que toda la musculatura se proyecte y reclute fibras. Si no hace eso, jamás va a hacer la potencia y no va a poder levantar ese peso. Todas esas cosas de respiración, potencia, fijación de la mandíbula, etcétera, lo manejan muy bien las personas que hacen halterofilia. No los fisicoculturistas.
Las personas que hacen pesa de verdad. Esos tipos, si usted los ve en los Juegos Olímpicos, hay dos formas de fijar la mandíbula. O usted se mantiene con la boca cerrada, o usted le pone un componente psicógeno y hace una fijación mandíbula a mandíbula abierta. ¿Qué significa? Grita con todo, abre la mandíbula y cuando la abre la fija, también recluta todas las fibras musculares, pero además activa sus vías que son auditivas y sus sentidos y formación reticular. ¿Y qué significa la formación reticular? Que se proyecta hacia la corteza cerebral y se expande y entonces mantiene un flujo de información constante hacia la corteza cerebral, de tal forma que todos sus sentidos están activos. Eso hace mayor reclutamiento de fibras todavía. Por eso que una persona cuando quiere hacer fuerza grita. No es algo consciente muchas veces. Esternocleidomastoideo, entonces, dijimos que tenía esos 4 fascículos, ¿cierto? Esternales, radiculares, mastoideo y occipital. Y protege siempre al paquete vascular nervioso del cuello, que en este caso es la carótida interna, yugular interna y el nervio vago. Nervio vago, décimo par craneal. Nervio vago. Está inervado, mire, por ese nervio, por esos nervios que son del plexo cervical. Tiene una interacción muy particular con la vena yugular externa, porque se cruzan y su margen posterior está atravesado por la yugular externa y justo en el cruce del margen posterior con la yugular externa y un par de milímetros por posterior, 3 o 4 milímetros por posterior, se encuentra el punto donde emergen los nervios del plexo cervical. Se denomina punto nervioso del cuello. Punto nervioso del cuello. Y ese punto nervioso del cuello es donde emerge el plexo cervical superficial, porque existe otro que es profundo. Y el plexo cervical superficial es sensitivo, dolor, registra dolor y temperatura. Como es sensitivo, si usted inyecta anestesia ahí, un par de gotas de anestesia, porque esto está por la piel, estamos hablando de que los nervios están muy superficiales. Un par de gotas de anestesia y se anestesia el cuello, el hemicuello completo. El hemicuello completo, a nivel sensitivo. Nada de estructuras motoras, maravilloso. Porque usted ingresa mucho, empieza a dar una anestesia hacia los músculos del cuello. Y no es tanto que fuera hacia los músculos del cuello, el problema es que uno de sus nervios va hacia el diafragma. Por lo tanto, no es llegar y dar una anestesia así. Pero mire, cuando ubicar esas estructuras es muy simple, pues se ven. Hacer una anestesia al punto nervioso del cuello es simple. Son un par de gotas, medio tubo, un cuarto de tubo, 2 milímetros de ingreso. Y cuando usted hace eso, está corriendo riesgo alguno hacia el cuello. ¿Por qué les comento esto? Porque muchos médicos he visto que cuando hay lesiones en el cuello, hacen una anestesia que se denomina perifocal. Y cuando están en un servicio de urgencia y dicen, ¿y qué anestesia hacemos? Una perifocal, etcétera. Parece bonito, ¿cierto? Un perifocal, maravilloso. Pero ¿sabe lo que está diciendo? No tenemos idea. No tengo idea. Así que como no tengo idea de anatomía, entonces voy a colocar anestesia perifocal con 10 puntos por cualquier parte hasta que dé anestesia en la región. Eso es perifocal. Horrible, po. ¿Qué es lo que cuesta saber un poco de anatomía y dar 3 gotas de anestesia ahí? Y usted obtiene una anestesia completa de la región y puede hacer escrituras tranquilas. El paciente le baja la ansiedad porque lo pinchó nada. Una vez, 2 milímetros y un par de segundos. Y se acabó el problema. Usted le da 10 pinchazos a un paciente en el cuello, no en la espalda, en el cuello, el paciente se eriza. Y va a ir con una mala sensación de la urgencia, seguro. Y probablemente con una equimosis. Probablemente con una equimosis por los sistemas yugulares externos, anteriores. Por lo tanto va a ir con un moretón gigante. Mala experiencia. Entonces, esto es la aplicación de saber o no saber anatomía. Es importante. Mire, sacan el esternocleidomastoideo y se puede ver el paquete vasculonervioso del cuello.
Aquí tenemos algunas de sus acciones, lo estábamos tratando, ¿cierto? Una lateralidad de cabeza, por ejemplo, que se puede ver muy bien. Y está actuando en el movimiento de rotación de cabeza a través del movimiento colecefalógico. Por lateral, si sacamos el esternocleidomastoideo y sacamos el paquete vasculonervioso del cuello, nos vamos a encontrar con esto. Músculos escalenos. Los músculos escalenos son también toda una belleza. Porque mire, son tres: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Ahí usted está viendo el escaleno anterior y el escaleno medio. De hecho, el escaleno medio y el escaleno posterior forman una masa común. Por lo tanto, es muy difícil de disecarlos separadamente. Escaleno anterior y escaleno medio están diferenciados, existe un espacio. El espacio se le denomina desfiladero de los escalenos. Un desfiladero, igual cuando usted mira un precipicio y un espacio. El desfiladero de los escalenos. ¿Y qué es el desfiladero? Un espacio para el paso de la arteria subclavia. O sea, los escalenos se abren, dejan un desfiladero entre el escaleno anterior y medio y pasa la arteria subclavia por el centro. Por eso es que la primera costilla tenía el surco subclavio. ¿Se acuerdan? Y por anterior otro surco para la vena subclavia. Y más posterior al surco subclavio, un tubérculo que era el tubérculo de los escalenos. Y en la segunda costilla, lo mismo, y lo pregunté. ¿Ve que era importante la pregunta? Tubérculo de los escalenos. Los escaleno anterior. El escaleno anterior se proyecta en orígenes que van en los procesos transversos de las vértebras cervicales, pero no en cualquier parte. De los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 a C6. Tubérculos anteriores. ¿Se acuerda que las vértebras cervicales eran bituberculadas, un proceso transverso? Tubérculos anteriores y tubérculos posteriores. Por lo tanto, era árido eso. Estaba lo mismo, ahora no da lo mismo. Estas se originan en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 a C6. Por eso se formaron esos tubérculos, por la atracción de estos músculos. Y se proyecta en sus fibras que van a ir hacia el tubérculo de los escalenos, que se va a proyectar entre el surco de la vena subclavia y la arteria subclavia. El músculo escaleno medio. El escaleno medio es un músculo que se proyecta en todos los tubérculos posteriores de los procesos transversos de la columna cervical. Todos los tubérculos posteriores del proceso transverso de la columna cervical, y se proyecta hacia el tubérculo o tuberosidad de los escalenos de la segunda costilla. Que se ve acá. Escaleno posterior. El escaleno posterior se proyecta a nivel de C4, C5 y C6, tubérculos posteriores de C4, C5 y C6, transverso, y se va a proyectar hacia el margen posterior y lateral de la segunda costilla. Digo el margen porque tiene una expansión fibrosa más amplia, es más pequeño el músculo. Por lo tanto, tenemos tres músculos escalenos. Ahí estamos viendo escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Otra cosita interesante es que el escaleno medio tiene un contingente de fibras que se va a proyectar en la primera costilla y un contingente de fibras que se va a proyectar en la segunda costilla. En cambio, el escaleno posterior solamente en la segunda costilla. Entonces, vamos a proporcionar aquí, entre el escaleno anterior y medio, un desfiladero para el paso de la arteria subclavia. Pero no solamente para esa. Por encima de eso se va a proyectar el plexo braquial. O sea, los nervios para el miembro superior se van a proyectar a través del desfiladero de los escalenos también. Plexo braquial y arteria subclavia. Ahí miren, plexo braquial, arteria subclavia, desfiladero de los escalenos, escaleno anterior, escaleno anterior. ¿Cuál otra importancia tiene el escaleno anterior de manera topográfica? Se proyecta por anterior al escaleno anterior el nervio frénico, que va a dar inervación al diafragma. Entonces, una estructura muy importante de detectar. Por anterior al escaleno anterior se proyecta el nervio frénico, que va hacia el diafragma. Aquí estamos viendo entonces los músculos escalenos. ¿Cuál es su acción? Unilateral, nivel unilateral, lateralidad de cabeza, potente.
muy potente, pero muy poco fino. Por lo tanto, hace una lateralidad de la cabeza totalmente descontrolada. ¿Quién lo controla? Otro músculo. Pero si se activan en conjunto todos los escalenos, entonces usted provoca una rigidez de la columna cervical. Una rigidez de la columna cervical. ¿Para qué? Para poder colocarse peso en la cabeza. Sustentan el peso de la cabeza. Y sustentan el peso que usted se puede proyectar en la cabeza. Y si además usted tiene un problema con alguien, puede provocar cabezazos. Son los que proyectan la columna cervical hacia anterior. Por lo tanto, puede hacer lateralidad de cabeza muy potente, cabezazos de manera muy potente, y puede hacer, por lo tanto, una especie de flexión de la columna cervical, o comenzar una flexión de la columna cervical, y una erección de la columna cervical para el peso. Músculos interesantes entonces, porque son muy potentes y funcionan en conjunto. Quien comienza el movimiento de lateralidad de la cabeza es un pequeñito músculo. ¿Qué es nada? Mire, músculo recto lateral de la cabeza, desde el atlas hacia el occipital. Desde el arco anterior del atlas, sus fibras ascienden de manera oblicua y se proyectan hacia el tubérculo del occipital, que nosotros le llamamos el proceso, ¿cierto? Del occipital. O proceso yugular, ¿ya? Y este musculito pequeño, su representación es poca. Es un músculo insignificante, pero no a nivel nervioso. A nivel nervioso tiene una unidad motora muy baja. ¿Qué significa? Que muchas fibras nerviosas van a poquitas fibras. Por lo tanto, mantiene muchas fibras nerviosas puestas, aunque este inicia el movimiento de lateralidad de la cabeza sobre el cuello. Por lo tanto, este maneja el movimiento pequeño de lateralidad de la cabeza y lo controla para que los músculos escalenos terminen el trabajo de fuerza. Es el músculo más profundo de la región lateral. Y los músculos más profundos, no solo en músculos, en arterias, en nervios también, todo lo que el cuerpo humano lo coloca a nivel profundo es porque es muy importante. Región anterior del cuello. La región anterior del cuello se va a dividir. Chiquillos, estamos... ¿A qué hora terminamos? Quedan 5 minutos. Ya. Región suprayoidea y región infrayoidea. Músculos suprayoideos. Los músculos suprayoideos se van a dividir en músculos miloyoideo, el músculo genioyoideo, el músculo estiloyoideo y el músculo digástrico. Más bien, el vientre anterior del músculo digástrico, que se va a denominar músculo masticador. Pero el músculo digástrico. Aquí estamos viendo el músculo digástrico, vientre anterior, vientre posterior. Ese es el músculo estiloyoideo. Ese es el músculo miloyoideo, que es el que me preguntaba ustedes antes sobre esa línea, ¿ya? Y si nosotros extraemos el miloyoideo, vemos un músculo que tiene relación con la lengua y que se denomina el genioyoideo, de los procesos geni, ex procesos geni, ahora procesos mentales, ¿ya? De ahí viene su origen. Músculo digástrico. El músculo digástrico es un músculo que se origina en el surco mastoideo, a nivel interno del proceso mastoides, se proyecta en fibras carnosas hacia el hueso yoides, pero su paso hacia ese nivel pasa a través del músculo estiloyoideo. El músculo estiloyoideo abre sus fibras y este pasa a través de un tendón que se denomina tendón intermedio, que mide 3 a 5 centímetros largo, 3 a 5 centímetros, y cuando acaba comienza su vientre anterior. El músculo estiloyoideo define la diferencia entre el arco faríngeo, es decir, todo lo que se encuentra hacia posterior está derivado del segundo arco faríngeo y lo que está hacia anterior derivado del primer arco faríngeo. Por lo tanto, el vientre anterior del digástrico deriva del primer arco y es un músculo masticador. El segundo arco faríngeo va a derivar el vientre posterior del digástrico, es un músculo facial. Aunque no mueva la cara, el músculo facial por su inervación. De hecho, está inervado por el séptimo par. Por lo tanto, músculo digástrico con dos vientres. Un tendón intermedio, pero además tiene otra gracia.
su tendón intermedio emite una expansión aponeurótica, una aponeurosis digástrica, que se va a proyectar al asta menor del hueso yoides y al cuerpo del hueso yoides de manera expansiva, de tal forma de que mantiene una inserción en el hueso yoides a través de la aponeurosis y después se vuelve a proyectar como un vientre anterior y termina insertándose en la fosita digástrica de la mandíbula, fositas digástricas que están bajo los procesos mentales de la mandíbula, ex procesos génicos, de tal forma que se proyecta desde el occipital hacia la mandíbula pasando por el yoides y pasa a través de los fibras musculares del músculo estiloyoide. Aquí estamos viendo el músculo digástrico, que tiene una relación importante con la glándula submandibular y tiene una relación importante con la arteria occipital. ¿Se acuerda que de hecho se transita mediana a él a nivel del occipital? Y tiene una relación importante también con la arteria facial, que es esta, arteria facial. Por tanto, tres estructuras de importancia que están en relación a él: la arteria facial, la arteria occipital y la glándula submandibular. Músculo, este es el vientre anterior del digástrico, miloyoideo, y ahí estamos viendo el estiloyoideo, vientre posterior del digástrico, tendón intermedio, aponeurosis digástrica y este músculo que es de la lengua, no tiene que ver con los suprayoideos y ogloso. Músculo estiloyoideo. El músculo estiloyoideo se proyecta del proceso estiloides, ahí entonces está su origen, y luego se inserta en el hueso yoides a nivel del asta menor del hueso yoides, proyecta sus fibras dividiéndose para el paso del tendón intermedio del músculo digástrico y finalmente es un músculo que cuando se acciona, tracciona el hueso yoides hacia superior y hacia posterior, haciendo una retracción del hueso yoides y también una elevación del hueso yoides, o en algunos casos haciendo un fijador del hueso yoides, porque algunas veces necesitamos que el hueso yoides quede fijo para la activación de otros músculos. Por lo tanto, puede ser un fijador. Es uno de los músculos que se denominan del ramillete de los músculos estíleos. Es decir, que existen muchos músculos, o varios músculos que están originados en el proceso estiloides. Uno de ellos, el estiloyoideo, que es suprayoideo. Otro es este, que se denomina estilogloso. Otro, que es este, que se denomina estilofaringio. Por lo tanto, el ramillete de los músculos estíleos está conformado por el músculo estiloyoideo, estilogloso y estilofaringio, y que van a estar dispuestos en eso en profundidad, en orden de profundidad. Estiloyoideo más superficial, luego el estilogloso que interactúa con la lengua, y finalmente el estilofaringio, que es el más profundo, que interactúa con la faringe. ¿Ya? Adicional a eso, el vientre posterior del músculo digástrico se puede considerar parte del ramillete de los músculos estíleos, porque pasa por la región, ¿ya? Pero no porque se proyecte desde el proceso estiloides. Dejémoslo hasta aquí, chiquillos, que esto se empieza a colocar más complejo. Chiquillos, antes que se vayan, me hicieron una pregunta importante. ¿De dónde estudio? Me dice alguna persona. ¿De dónde estudio esto? Mire, para biología, el estudio debe ser diferenciado de distintos textos. Músculos faciales, músculos masticadores, músculos del cuello deben ser de un libro